Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día quisiera compartir con ustedes una reflexión que hice esta mañana, que la escribí ahí en mi cuaderno de oración y que tiene que ver con em, cómo he visto a Cristo en mi vida y que yo creo que para todos los que somos creyentes, que somos cristianos, esta es una pregunta que debiéramos hacernos y que definitivamente es el fundamento de nuestra fe y que muchas veces no somos tan conscientes de ello, ¿ya? Eh, Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sin embargo, a veces es bueno traerlo de manera evidente a nuestra vida para recordar algunas cosas y también para poder en el día a día ir desarrollando nuestra fe cristiana. Y bueno, fui desarrollando esta pregunta haciendo un escrito de ello. También, bueno, el Espíritu Santo me fue recordando algunos versículos que han sido claves en mi vida para poder tener esta claridad acerca de quién es Cristo para mí. Y, eh, y también en la medida que fui desarrollándolo, que fui escribiéndolo, que lo hice en realidad para mí, para poner frente a mí esto, terminó siendo algo para compartir con otros, entonces por eso quise hacer este video. ¿Cómo he visto a Cristo en mi vida? Lo primero fue que me salvó con amor. Yo iba a morir eternamente en angustia, separación, miedo, tormento, y Él con su salvación trajo a mi vida esperanza. Eso fue lo primero para mí. El Señor trajo a mi vida esperanza cuando yo en ese momento de mi vida no tenía esperanza alguna. Me amó cuando yo no lo amaba. Me salvó cuando no lo merecía, cuando fui insolente con Él y aún sabiéndolo, Él me amó. Cuando yo conocí al Señor, a mí me predicó una misionera muy querida para mí, la Silvia. No sé si en algún momento va a ver este video, pero fue un momento en el que, bueno, yo había tomado la decisión de terminar con mi vida y ella llegó a mi casa en ese entonces y, eh, y me sorprendió porque yo justo momentos antes había sido muy insolente con Dios, había demostrado una tremenda insolencia, una rebeldía absoluta hacia Dios pocos minutos antes, en un momento en que estaba sola, estaba en la playa, le recriminé a Dios muchas cosas y finalmente le dije, bueno, y probablemente estoy hablando sola porque ni siquiera existe. Y ella llegó a mi casa y la verdad es que vino el Señor al rescate de mi vida a través de esta misionera. Jesús me mostró a un Dios que viene al rescate, que es confiable, que conoce el corazón de las personas y no se escandaliza por ello, no se sorprende, no es como, wow, ¿qué es eso horrible que hay en tu corazón? No. Con los años ya me sentí parte de la familia de Dios. Eso hace la identidad, o sea, cuando nosotros vamos siendo parte de algo, nos vamos relacionando. Por ejemplo, con nuestra familia de origen vamos desarrollando una identidad. Lo mismo pasa cuando nosotros nos relacionamos con Dios, ¿sí? En esos momentos recuerdo cuando alguien dijo, en estos momentos, hoy día en la mañana, me vino a la mente recordar que una persona me había dicho, todo lo demás se resuelve del mismo modo que se recibe la salvación. Y recordar esto fue súper bueno porque de repente cuando nosotros conocemos al Señor y pasan los años, pensamos que las promesas de Dios son algo que debemos alcanzar a través de lo bueno que hacemos, ¿ya? Y recordar lo que esta persona alguna vez me dijo,
me trajo alegría a mi corazón, porque en el fondo me dijo, todo lo que se recibe después en el caminar cristiano, se recibe de la misma forma como en el principio. ¿Y cómo fue en el principio? En mi caso, fue que no habiendo merecido nada, Dios me dio todo. Todo lo que yo necesitaba, que era hacer un cambio radical en mi corazón, en mi espíritu. Creí que fui tan amada sin merecerlo. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, en ese entonces el único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la palabra nos dice que el amor de Dios fue tan inmenso que nos dio a su Hijo, al único que tenía, ya, para morir en esa cruz y para darnos vida eterna. Entonces, surgieron algunas preguntas que yo quiero hacértelas hoy. Dice, ¿es la salvación más importante que la sanidad? ¿Es, por ejemplo, ser salvo de la separación eterna de Dios, de la destrucción, del infierno? ¿Es la salvación más importante que la sanidad? No, no es más importante. La salvación es lo más importante. ¿Es la salvación más importante que el que sea prosperada en todas las cosas? ¿Es la salvación más importante que ser prosperado en todas las cosas? Claro que sí, es más importante. ¿Es la salvación más importante que la paz? Claro que es más importante que la paz. Pero la pregunta es, si te dio lo más importante sin merecerlo, que fue la salvación, ¿cómo no te dará con ello todas las cosas? Y esto está sustentado en la palabra, ¿ya? En la palabra de Dios, en Romanos 8, 31 y 32 dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Cuáles son aquellas cosas que estás necesitando, en las que necesitas avanzar, en las que necesitas mejorar? ¿Cuáles son aquellas cosas que tal vez tú evidencias que son una necesidad? Qué hermoso es poder tener la confianza de que el Señor, de que Dios Padre nos dio lo mejor que tenía. Y que con ello, además, hace la promesa de que con ello nos daba y nos da todas las cosas. La mayoría de los cristianos no tienen problema con creer que Dios es poderoso para sanar. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios tiene el poder para sanar? ¿Ustedes creen que Dios tiene el poder para dar paz a los corazones? ¿Ustedes creen que Dios es poderoso para prosperar a las personas? El problema no está aquí, el problema está en que la mayoría de los cristianos no creen que Dios quiera hacerlo con ellos. O sea, la mayoría de los cristianos creen que Dios tiene el poder para sanar, para prosperar, para traer paz en el corazón, para suplir necesidades. Nadie, ningún creyente tiene problemas con esto, con pensar, sí, en realidad Dios es todopoderoso, Dios puede hacer eso, Dios hace eso. La mayoría de los cristianos creemos que Dios no lo hace con nosotros, o por alguna razón no lo va a hacer con nosotros. Y esto es porque la mayoría de las personas creemos que nuestra dignidad y calificación depende de nosotros. O sea, que es algo que nosotros debemos hacer para poder calificar o ser dignos de recibir de parte de Dios. ¿Cierto? Entonces ahí está el real conflicto. La mayoría de nosotros creen que Dios quiere o puede bendecir a otros, pero no a nosotros. Establecimos nuestra propia justicia, o sea, nosotros establecimos y juzgamos y decimos, yo soy o no soy digno de recibir esto.
Y si somos realmente honestos con nosotros mismos y humildes, es claro que no merecemos nada de eso. No merecemos ser prosperados por Dios, no merecemos ser sanados por Dios, no merecemos tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón por nosotros mismos, porque si nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestros errores, muy probablemente, si somos honestos y humildes, nos vamos a descalificar. ¿Pero merecíamos ser salvos? ¿Merecíamos ser salvos del infierno? ¿Merecíamos ser trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de la luz, como dice su palabra? Tampoco lo merecíamos. Y aún así, Él nos regaló la salvación. Él se presentó delante de nosotros, probablemente alguien te predicó el Evangelio, tal vez te empezaste a hacer preguntas y empezaste a buscar respuestas y finalmente te encontraste con Cristo, ya sea porque alguien te predicó, porque leíste algo, porque empezaste a buscar respuestas y naciste de nuevo, tu espíritu fue hecho nuevo cuando lo aceptaste, cuando reconociste que Jesús es el Cristo en tu corazón. Y ahí recibiste lo más importante y lo más grande que tenía Dios para darte. Pero leímos recién en Romanos 8:32 que dice la Escritura que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar o creer que Él sí está dispuesto a darnos todas las cosas, todas aquellas cosas que necesitamos? ¿Por qué pensamos que eso es para otros? O que tal vez tengo que hacer cosas para poder merecerlo. Si la salvación, que era lo más grande, fue gratuito. Y aquí mismo la palabra dice en Romanos 8:32 que así como nos dio la salvación, ¿acaso no nos dará también con ello todas las cosas? Mateo 7:11, vamos a buscar acá. Estoy aquí con mi Biblia, vamos a buscar acá Mateo 7:11, el Evangelio según Mateo, versículo 7, o sea, capítulo 7, versículo 11, dice lo siguiente: Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Como una afirmación, incluso lo dice como con un signo de exclamación. ¿Cuánto más no le dará el Padre Celestial cosas buenas a los que se lo piden? Y aquí Jesús lo dice, los confronta, ¿cierto? Y les dice a las personas en su época, ustedes siendo malos, pensemos racionalmente. Si ustedes siendo personas imperfectas, ¿cierto? Si nosotros siendo personas con muchas veces con malas intenciones o con malas acciones, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice la Escritura, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Esto es súper importante porque de repente nosotros bajamos a Dios a nuestro nivel y pensamos que Dios nos va a dar conforme a como nosotros damos, por ejemplo, a nuestros hijos. Y no, Él sube del nivel. Él dice, ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos. Con mayor razón, el Padre va a dar cosas buenas a sus hijos si ustedes se lo piden. Esto es re importante porque es importante analizar porque Dios nos dio la cabeza para usarla también. Y muchas veces pensamos que Dios nos va a dar cosas malas para enseñarnos algo, para corregirnos, para desarrollar paciencia en nosotros.
Pero si somos realmente honestos y pensamos, los que son padres, en los hijos, algunos de ustedes a sus hijos, o algunos de ustedes siendo malos, ¿darían a sus hijos una enfermedad para enseñarles? ¿Pondrían los dedos en el enchufe de sus hijos para enseñarles que eso no está bien? No es cierto. Ustedes siendo malos, dice la palabra en Mateo 7, 11, siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, mucho más vuestro Padre Celestial. Entonces, yo desarrollé algunas preguntas que creo que es importante compartirlas. ¿Quién quiere que no creas que tienes un Padre bueno? ¿Quién realmente quiere? Piensa tú. ¿Quién quiere que creas que no tienes un Padre bueno? El diablo, ¿verdad? ¿Quién cree que pienses y creas que Dios, habiéndonos ya libertado del pecado, aún debes cargar con la enfermedad que es consecuencia del pecado? ¿Quién quiere que pienses que tienes que cargar con la enfermedad que es consecuencia del pecado cuando Jesús ya te hizo libre de eso? ¿Quién quiere que pienses que debes cargar con ello? El diablo. ¿Quién está actuando? ¿Quién está interesado, en hacerte creer que Dios ama como padre ausente? ¿Quién quiere que tú creas que Dios es un padre ausente? ¿Que es un Dios que te crea y que luego te abandona? ¿Que es un Dios que no está preocupado de tus necesidades ni se ocupa de ellas o que mira con distancia? ¿Quién quiere que pienses eso? No es Dios. ¿Quién quiere que pienses eso? Es el diablo. ¿Quién quiere robar tu fe? Hacerte creer que sus promesas no son para ti. ¿Quién quiere hacerte creer que las promesas de Dios no son para ti, son para otros, pero no para ti, para que no lo alcances, para robar tu fe, para que esas promesas que tú veas en la Escritura no las alcances, para que esa fe sea robada y las veas pasar delante de ti? ¿Quién quiere eso? El diablo. El mal siempre actúa de la misma manera. El mal se disfraza, el mal le echa la culpa a otro. Yo me imagino de verdad al diablo cuando ocurren desastres en el mundo, cuando ocurren cosas malas en nuestra vida, señalando a Dios y diciendo, Él fue, yo no fui, porque Él no quiere que tú diferencies las cosas, que tú te des cuenta de dónde vienen, para que no le hagas frente, para que no te pares delante de eso y en el nombre de Jesús le hagas frente. Porque la palabra de Dios dice que juntamente con Él te dio todas las cosas. Todo lo demás que necesitas y que la palabra dice que te pertenece, se recibe del mismo modo que recibiste tu salvación. Habiendo creído que fuiste amado y eres amado sin merecerlo. Esto para mí fue clave cuando yo conocí al Señor. Yo creí que era amada por Él. Yo creí que Él me amaba. Y hoy sigo creyendo que Él me ama. ¿Porque lo merecía yo? No. Yo tenía acciones concretas que demostraban que yo no merecía que Él me amara. Porque ni siquiera pensaba en Él. Porque Él era mi enemigo declarado. Porque yo, cada vez que pensaba en Él, de mi boca salían insolencias. Pero sin embargo creíste y fuiste amado y eres amado sin merecerlo. Si te dio Dios lo más importante que tenía, ¿por qué piensas que va a negarte el resto de las cosas que no son tan importantes como esa? La palabra salvación, cuando nosotros vamos al concepto que quiere decir sotería, que en griego la palabra es sotería, es completo, quiere decir completo, quiere decir que eres
salvo o has sido libertado del infierno, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria y de todo aquello que es consecuencia del pecado. ¿Mm? Todo aquello que trae consecuencia por el pecado, el Señor nos hizo libres de la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? El pecado. Pero tú me podrías decir, ya, pero la verdad es que nosotros seguimos pecando y tenemos consecuencias por ello, sí. Porque tenemos un enemigo y el enemigo, que es el diablo, toma lugar de aquello que nosotros erramos al blanco. Toma lugar por causa del pecado. Pero cuando tú vas a Dios, cuando tú vas a tu Padre Dios, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo pecado. Entonces, el enemigo puede robar, tal vez como consecuencia del pecado, en ciertos momentos de tu vida, como consecuencia del pecado y de un mundo caído, porque no siempre es porque tú estás pecando propiamente tal, sino que porque vivimos en un mundo caído. El enemigo puede de repente oprimirte con ciertas cosas, con falta de paz mental, con enfermedades, pero tú puedes ir a tu Padre y tu Padre que te libertó de la raíz de todo eso, es también quien te liberta hoy y que te liberta cada día, porque sus promesas son sí y amén en Él. Por lo tanto, podemos recurrir a Él y en el nombre de Jesús, en ese nombre por el cual se dobla toda rodilla debajo del cielo, debajo de la tierra, en la tierra y en el cielo, en ese nombre tú puedes pararte firme y enfrentar aquello con el sacrificio de Cristo. O sea, pararte firme y decir, a ver, el Señor me hizo libre a pesar de mí. Me dio todo cuando yo no lo merecía. Y yo decido creer que soy perdonado y que soy libre. Y cuando tú depositas tu fe en lo que Él hizo y no en lo que tú hiciste, entonces tú recibes lo que ha sido dado para ti. Porque la fe es la mano que recibe lo que Dios te ha dado. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu mente? ¿Al diablo? ¿O a lo que Dios dice? A lo que su palabra dice acerca de ti y sus promesas. Que tengan una linda tarde. Adiós.